Cuando Rimuru llegó a ese mundo, nadie lo veía como una amenaza. No era un rey demonio. No era un héroe legendario. No lideraba un ejército. No gobernaba un reino. Era solo un Slime. Una criatura que la mayoría de los habitantes de ese mundo consideraría insignificante. Pero existe una ironía que Tensura ha estado construyendo durante años. Mientras los reinos observaban a emperadores, reyes y héroes, la verdadera potencia que cambiaría el equilibrio del mundo estaba creciendo justo frente a ellos. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue el mayor error de los reinos? ¿Ignorar a Rimuru al principio? ¿Subestimar a Tempest? ¿O darse cuenta demasiado tarde de lo que realmente estaba construyendo? Porque cuando analizamos la novela ligera, queda claro que la mayoría de los gobernantes nunca entendió quién era realmente Rimuru. Y ese error se volvió más costoso con cada nuevo arco. Todo comenzó de manera muy simple. Al principio, Tempest parecía ser solo un pequeño asentamiento de monstruos. Algo insignificante comparado con las grandes potencias del mundo. Los reyes estaban demasiado ocupados observando otros problemas. Guerras, conflictos territoriales, disputas políticas, reyes demonio. Ninguno imaginó que aquel pequeño asentamiento se convertiría en una de las naciones más influyentes de la historia. Pero hay un detalle importante. Rimuru nunca construyó Tempest como los demás gobernantes construían sus países. La mayoría de las naciones creció mediante conquistas, dominación y explotación. Tempest creció mediante cooperación. Y eso creó una ventaja que muy pocos lograron notar. Mientras otros reinos acumulaban enemigos, Rimuru acumulaba aliados. Enanos, hombres lagarto, goblins, ogres, kijin, hombres bestia, mercaderes, aventureros, razas que normalmente jamás trabajarían juntas. Pero Tempest consiguió unirlas. Y eso fue solo el comienzo. Porque mientras los reinos seguían analizando el poder militar de Rimuru, ignoraban algo mucho más peligroso. Su influencia. La novela ligera deja esto extremadamente claro. Tempest no se volvió poderosa solo porque tenía guerreros fuertes. Se volvió poderosa porque comenzó a controlar información, tecnología, investigación, comercio, infraestructura y crecimiento económico. Muy pocos gobernantes entendieron lo peligrosa que era esa combinación. Pero los que sí lo hicieron comenzaron a preocuparse. Porque por primera vez estaba apareciendo una nación capaz de competir sin depender de las reglas tradicionales del mundo. Y a medida que Tempest seguía creciendo, el problema se hacía cada vez más grande. Porque Rimuru no estaba construyendo simplemente un país. Estaba creando un modelo completamente nuevo. Un modelo donde monstruos y humanos podían cooperar. Donde distintas razas podían convivir. Donde el desarrollo económico era tan importante como el poder militar. Y eso amenazaba directamente un sistema que había existido durante siglos. Pero quizás el mayor error de los reinos fue creer que Rimuru era simplemente otro rey demonio. Porque cuando escuchamos ese título pensamos en figuras como Guy Crimson, Milim Nava, Leon Cramwell, líderes cuya influencia normalmente está basada en el miedo. Rimuru es diferente. Consigue aliados más rápido de lo que conquista territorios. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque los ejércitos pueden ser derrotados. Pero las redes de influencia son mucho más difíciles de destruir. Y mientras los reinos todavía intentaban entender a Tempest, Rimuru ya estaba varios pasos por delante. Con cada nuevo arco de la novela ligera, esto se vuelve más evidente. La Federación jura Tempest, establece relaciones diplomáticas. Participa en negociaciones internacionales. Atrae expertos de diferentes países. Desarrolla proyectos que otras naciones son incapaces de replicar. Y lentamente pasa de ser una potencia regional a convertirse en una potencia mundial. Pero existe otro detalle que muchos fans pasan por alto. Los mayores recursos de Rimuru no son únicamente sus subordinados. Son algunas de las figuras más peligrosas del mundo. Benimaru, Diablo, Cegeon, Sion, Testarossa, Ultima, Carrera, Beldora. Cada uno de ellos podría alterar por sí solo el equilibrio de múltiples naciones. Y aún así, todos sirven al mismo líder. Y ese hecho por sí solo genera preocupación incluso entre los personajes más experimentados de la novela ligera. Porque cuanto más crece Tempest, más difícil se vuelve detener su ascenso. Pero la situación se vuelve todavía más seria cuando llegamos a los acontecimientos relacionados con el Imperio Oriental. Porque es en ese momento cuando muchos gobernantes finalmente entienden la realidad. Rimuru no es simplemente un rey demonio. Es el centro de una superpotencia capaz de rivalizar con cualquier fuerza existente. Y lo más impresionante, logró todo eso en apenas unos pocos años. Algo que a otras naciones les tomó siglos construir.
Y existe una razón para ello. Rimuru no piensa como los gobernantes de su mundo. Mientras ellos ven fronteras, él ve oportunidades. Mientras ellos ven rivales, él ve socios. Mientras ellos protegen sistemas antiguos, él crea sistemas nuevos. Y eso hace que Tempest sea extremadamente difícil de predecir. Porque no crece siguiendo las reglas tradicionales. Crea reglas nuevas. Y quizás ahí fue donde los reinos cometieron su mayor error. Continuaron evaluando a Rimuru como si fuera simplemente otro gobernante. Pero él ya estaba construyendo algo mucho más grande. Una nación capaz de competir económica, militar, política, mágica y diplomáticamente. Al mismo tiempo. Y cuando finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Porque Tempest ya no era una promesa. Ya no era una amenaza futura. Ya no era una simple curiosidad. Ya era una superpotencia. Y quizás esa sea la mayor lección de la historia de Rimuru. Los reinos creyeron que estaban observando a un Slime. Pero en realidad estaban presenciando el nacimiento de una de las mayores potencias que ese mundo conocería jamás. Y cuando finalmente lo entendieron, el ascenso de Tempest ya era inevitable. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue el mayor error de los reinos? ¿Ignorar a Rimuru? ¿Subestimar a Tempest? ¿O darse cuenta demasiado tarde de que estaban presenciando el nacimiento de una futura potencia mundial? Déjame tu opinión en los comentarios.